Estamos en comunicación con Luis Viñolo, es periodista, escritor, ensayista, también es uno de los que lleva adelante la Fundación Vivian Trías, sí, a él le estamos dando las buenas tardes y la bienvenida aquí a De Fogón en Fogón. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va? Muy buenas tardes, Andrés Correa te saluda. Saludos desde Montevideo, Uruguay. Buenas tardes, Andrés. Saludos a Roberto y a todos en esta víspera de Nochebuena, en un mundo tan convulsionado y tan alejado de la noche de paz tan helada. Acá está. Sabés que cuando pensaba en la presentación iba a decir acá desde el país de la libertad, y pensaba que qué distinto era aquella canción de León Gieco, Búsquenme en el país de la libertad, y yo me imaginaba otro país. Pero bueno, así las cosas, ¿no? Así las cosas. Luis, un poco para la idea de poder encontrarnos en este momento, tiene que ver con que el pasado 13 de diciembre, si no me equivoco, en la fecha, la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado aprobó un acuerdo militar entre Uruguay y Estados Unidos. Queríamos conocer un poco ¿de qué se trata esto? ¿De dónde viene? Poder tener alguna información que tenga que ver con esto que, digamos, a priori esto pasaría a ser tratado por el propio Parlamento. Sí, en realidad, un pocos días después de que fue aprobado en la Comisión de Asuntos Internacionales integrada con Defensa, el 13 de diciembre, el 19 de diciembre, fue tratado y aprobado en el plenario del Senado este acuerdo. Así que tiene media sanción, le falta la aprobación por la Cámara de Diputados, la Cámara Baja. Eso quizá no se logre antes de fin de año porque no les da el número para convocar la sesión con carácter grave y urgente, pero pareciera que no les da el número. Pero bueno, eso será en marzo, cuando se retomen las sesiones ordinarias, que se tratará, y por lo visto tienen los votos, sí, la coalición votó unida, la coalición conservadora, multiconservadora, que le gustan decirse multicolor, yo digo multicolor, multiconservador. Lo esencial de este acuerdo militar de Uruguay con Estados Unidos, que tiene un nombre larguísimo, es que incluye el texto en las definiciones, textualmente, el apoyo a operaciones en bases y la construcción correspondiente a ese apoyo. Esta definición motivó la oposición del Frente Amplio y motivó las opiniones contrarias de algunas personas, algunos expertos como Julián González Buller, y motivó también incluso expresiones de duda de algún integrante de la coalición de gobierno. Así que hubo idas y venidas desde el envío del acuerdo al Parlamento en agosto del año pasado hasta que ahora se logró su aprobación en el Senado. Lo esencial es que abre las puertas a la instalación de bases militares de Estados Unidos en Uruguay, una vieja aspiración de Estados Unidos desde al menos la primera mitad del siglo pasado, claro. La primera mitad del siglo XX, ¿no? En aquel momento algún Herrera se oponía, ¿no? Exactamente. En aquel momento Luis Alberto Herrera, bisabuelo del actual presidente, y con posiciones en materia de política internacional completamente contrarias a las de su bisnieto, se opuso enérgicamente
no fue el único, por cierto, porque en realidad quien inició la campaña en contra de la instalación de bases militares en Laguna del Sauce fue Carlos Quijano, claro, en el célebre semanario Marcha. Pero bueno, el protagonista político más relevante fue Herrera, con Aedo. Esto incluso fue recordado justamente en la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado. El ministro de Defensa del gobierno, Javier García, reivindicó la posición de Herrera como diciendo que ellos mantienen la misma postura, cosa que no es verdad, y para sostener la tesis de que aunque el acuerdo aprobado vía apoyo a operaciones en bases y la construcción correspondiente a ese apoyo, en realidad no dice lo que dice y en realidad no habla de bases, sino que, bueno, le dan interpretaciones diversas y contradictorias. El ministro García, el ministro de Defensa, dice que, por ejemplo, podría interpretarse esa referencia a las bases como la posibilidad de que Estados Unidos apoye a una base militar uruguaya de una misión de paz en el CON, por ejemplo. Uh-huh. Pero el año pasado, cuando surgió este tema, el entonces senador Penades, luego fue destituido, claro, escándalo, que era el parlamentario del Partido Nacional experto en temas de defensa, sostuvo algo muy distinto, que esa referencia a las bases debía interpretarse como algo que posibilitaba la instalación de una policlínica como la que se instaló en Santa Catalina, cerca del Cerro, un tema viejo. Pero las contradicciones son tan impresionantes que el subsecretario de Relaciones Exteriores, el subsecretario de la Cancillería del Partido Colorado, Albertoni, llegó a decir algo insólito. Dice, quiero leerte la frase exacta, dice: inclusive ante el escenario de máxima siempre estaría habilitado este poder, con referencia al poder legislativo, uh-huh, incluso el poder ejecutivo, para decir que lo que quizás interpretó no es así. Esto me parece alucinante, ¿no? O sea, un integrante, un subsecretario, un viceministro del actual gobierno, que dice que no, esto no se refiere a bases en el Uruguay, sin embargo, dice, bueno, pero si llegase a pasar que estuvieran instalando una base, el Poder Legislativo, el equivalente del Congreso en Argentina, podría intervenir para decir, no es lo que está en el acuerdo firmado. Surrealista, ¿no? Ahora, Luis, ¿esto cómo debe interpretarse? O sea, Uruguay de alguna manera levanta la mano y dice, che, muchachos, ¿pueden hacerlo acá? O sea, ¿es un pedido de Estados Unidos, de la política de Estados Unidos, de una necesidad de, bueno, justamente, poder instalar bases en nuestra región? Sí, no me cabe duda. Como te dije, Estados Unidos persigue ese objetivo, como tú mismo uh-huh, recordaste, desde la primera mitad del siglo XX, quizá antes, pero uh-huh, eso sí, es seguro, desde los años 40 del siglo pasado. Y hoy hay un nuevo empuje de la doctrina Monroe en América Latina, que se refleja también en Uruguay y que se refleja también en Argentina. A ver, los acontecimientos más recientes de la Argentina están absolutamente marcados en esto, ¿no? Tienen un presidente ultra proestadounidense y ultra antichino. Uh-huh. No es una casualidad, no se trata de un presidente meramente privatizador, desnacionalizador, desregulador de la economía, sino con una
con un encuadre geopolítico absolutamente inequívoco. En ese mismo marco se da este fenómeno de las múltiples formas de presencia militar norteamericana en el Uruguay, a través del ingreso periódico de tropas de Estados Unidos, a través de la llegada de buques militares de Estados Unidos, a través de las presiones notorias del gobierno de Estados Unidos para que el gobierno uruguayo no comprase buques chinos que habían ganado, de hecho, una licitación que se anuló, a través del anuncio de futuras ingresos de otras tropas especiales norteamericanas, y con esta frutilla de la torta que es un acuerdo militar que incluye la referencia a las bases, que habilita la instalación de bases norteamericanas en el mundo. Te pregunto, Luis, porque el año que viene Uruguay entra en un año electoral, ¿no? Exactamente. Y en marzo del otro año, del 2025, Uruguay puede cambiar de signo político, ¿no? Y el Frente Amplio puede volver a ser gobierno. ¿Qué tan difícil es después, una vez que ya está, digamos, aprobado e instalado este tema de bases, qué tan difícil es deshacer esos acuerdos? Bueno, en realidad nunca se ha logrado. Uh-huh. Justamente el ministro García, el ministro de Defensa, después que hizo referencia a Herrera y reivindicó el rechazo de Herrera a las bases norteamericanas en los años 40, al mismo tiempo recordó, pero en sentido inverso, la vigencia del convenio militar entre Uruguay y Estados Unidos de 1953. Lo señaló como una expresión de la continuidad de la cooperación militar, de la cooperación en materia de defensa entre Uruguay y Estados Unidos a lo largo de 7 décadas y los más diversos gobiernos. Uh-huh. Y es verdad, eso rige hasta el día de hoy, lamentablemente. Lo que se olvidó mencionar el ministro García, que tanto recordó a Herrera, es que Herrera se opuso enérgicamente al convenio militar de 1953. Claro. Así que tienen una memoria selectiva muy funcional a las posiciones panamericanistas proestadounidenses del actual herrerismo y sus socios en la coalición de gobierno colorados y cabildantes. Está clarísimo. En un escenario con lo que vos mencionabas de lo complejo del mundo que tenemos en la actual coyuntura, donde vamos a estar en un Mercosur, entiendo yo por el rol que cumple Argentina dentro del Mercosur, en un Mercosur si estaba, digamos, si tenía dificultades, mucho más debilitado. Muchísimo más debilitado, que prácticamente Lula queda solo, uh-huh. ¿Verdad? Queda solo. No tiene socio afín ni en hoy, ni en Uruguay, ni en Argentina, ni en Paraguay. El ingreso feliz de Bolivia es, digamos, la única luz de esperanza, pero tampoco sabemos qué va a pasar en la cultura electoral boliviano, ¿verdad? Que parece complejo. Así que, bueno, pero yo quisiera no perder el hilo de la cuestión de las bases, porque mira que esto debiera haber provocado un gran escándalo nacional, sí. Y la verdad es que está transcurriendo en medio de un silencio bastante escandaloso, en mi opinión.
así como el resultado de las elecciones argentinas nos dan una lección del retroceso cultural y político que estamos padeciendo, el silencio con que se está viviendo esta media sanción del acuerdo militar. Se cansó y salió detrás de los tambores. A pesar de su edad, yo no sé lo que sentía. El paso cansado la acompañó entre penas y alegría. Dulce repicar que alegra tu corazón. Noche de magia, luz y color. Ahí está. No, la verdad que no sé qué pasó. Se coló esta música. Justo en este momento, o sea, bueno, que estabas mencionando esto de ¿a qué qué crees que es atribuible? O sea, ¿es simplemente blindaje mediático que tiene esta noticia? ¿O te preocupa desde la izquierda por qué no se visibiliza esta situación? Afortunadamente el Frente Amplio se manifestó en contra, ¿verdad? No apoyó esto, sí. No lo apoya, eso puntualmente desde la política, o sea, desde la expresión del Senado. Parlamentario, pero no hay discusión pública. Claro. No hay discusión pública, no hay discusión mediática, no existe el tema para la mayoría de las personas. Y esto es una manifestación de retroceso cultural y político muy importante. Muy importante. Te quiero mencionar otra cosa que me parece muy importante para comprender la interna del gobierno, y es que inmediatamente después de aprobado este acuerdo militar con Estados Unidos en el Senado, también con media sanción, por lo tanto, el proyecto de ley que le otorga la prisión domiciliaria a los mayores de 65 años. Y en consecuencia le otorga la posibilidad de la prisión domiciliaria a los militares juzgados y condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar pasada. Uh-huh. Era y seguirá siendo un objetivo primordial del partido Cabildo Abierto, el general Manini, que es uno de los 3 partidos principales de la coalición gobernante, partido desde el cual habían surgido algunas voces de duda respecto del acuerdo logístico. Esas dudas se desvanecieron rápidamente y apareció la aprobación de la prisión domiciliaria para los mayores de 65 años, que en definitiva va a favorecer esencialmente a los militares juzgados por violaciones de los derechos humanos. Entró en el plan canje. Fue que muy significativo, ¿no? Claro. Bases, prisión domiciliaria. Sí. Esto del plan canje. El plan canje, exactamente. Clarísimo, Luis. Preocupante, digo, sobre todo por particularmente quizás algunas voces que surgen de Cabildo Abierto cuando se reivindican artiguistas, y que parece que la autodeterminación de los pueblos y la soberanía, pasa a ser un hecho anecdótico. Por eso es tan importante tener conciencia de la gravedad de este proyecto, uh-huh, que fue votado y va a ser votado en diputados por Cabildo Abierto. No solo por el Partido Nacional y por el Partido Colorado, también por Cabildo Abierto. Por lo tanto, minga de artiguismo. Claro. Claro. Un presunto latinoamericanismo que es en realidad pro-yanqui, esencialmente pro-yanqui.
Está clarísimo. Y creo que da para cerrar. Habíamos arrancado con León Gieco y cerramos con León Gieco, y me acuerdo de una de las canciones de Seguimos siendo colonia, de La gallina de arriba. Y me parece que cuesta sacudirnos ese yugo. Semicolonia, decía Vivian Trías, ¿no? Como Jorge Abelardo Ramos en Argentina. Y sí, yo creo que ya de semicolonia vamos rumbo a la colonia del siglo XXI. Ahí está. No sé cómo podíamos cerrar arriba este programa, pero bueno, de alguna manera tiene que ver con la realidad, con la coyuntura, y bueno, tiene que ser visibilizado, reflejado, porque bueno, en otro tiempo también preocuparía esta situación de la posibilidad de bases en Uruguay, también repercutiría fuertemente dentro del campo popular en la Argentina, y llamaría, ¿no?, a ser visibilizado este tema, que realmente pasa. Bueno, también, o sea, la Argentina está viviendo por momentos complicadísimos. Exactamente, por eso digo, es como la oportunidad de discutir estas cosas, ¿no? Y van pasando un montón de cosas que, bueno, algunos tejen con muchísima habilidad. Claro. Luis, muchísimas gracias por la participación, como siempre, por el tiempo, por la disposición, y bueno, no va a faltar oportunidad para que en el 2024 nos volvamos a encontrar. Por supuesto que si viajás, si formás parte de la oleada de orientales que viajan para este lado, ahora está un poco más complicado, pero bueno, más que bienvenido acá al estudio Patrick Rice de Radiográfica para seguir charlando, y bueno, compartiendo algunas reflexiones y opiniones. Te iré a visitar con mucho gusto. Muchas felicidades, a pesar de todos los pesares. Muchas felicidades. Ahí pasó Luis Viñolo, periodista, ensayista, escritor, aquí en De Fogón en Fogón.